será. Bueno, ahora sí comenzamos con la columna de Aurelio, hoy titulada Schiaretti, la bolsa de comercio y el libre cambio. ¿Comenzamos, Aurelio? Comenzamos. Esto tiene como soporte un comentario periodístico que se me había traspapelado, porque en su momento lo guardé el periódico con la intención de hacer una columna sobre el tema, y bueno, pude encontrarlo nuevo y entonces lo traigo acá. En realidad la nota es de abril del 2018 y se refiere a una reunión que tuvo lugar en el Foro de Líderes Empresariales de Córdoba, donde el anfitrión era Manuel Tagle, vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba. De Córdoba, sí. Y donde expresó como punto de vista Schiaretti una celebración porque el país, bajo el gobierno de Macri, busca integrarse al mundo. Yo lo apunté a este asunto porque en el debate acerca de la conducta de los dirigentes políticos, me parece que hay que establecer un lugar propio. A veces los políticos prácticos suelen desdeñar ese tipo de cuestiones, para lo que yo calificaría expresiones que tienen un contenido doctrinario. En la marcha de las relaciones entre los peronismos provinciales, los gobernadores provinciales peronistas y el gobierno de Macri, uno puede encontrar materia para un sinfín de reflexiones acerca de si estuvo bien o mal esto o aquello, digamos, ¿no? Los sistemas de las concesiones que se pueden hacer, incluso llegando al punto de votar leyes propuestas por el gobierno a cambio de fondos o cosas así. Bueno, eso en ese terreno, digamos que creo que los juicios tienen que ser precisos. Por ejemplo, creo que ninguna clase de concesión o de negociación debería hacerse en torno a una cuestión como fue en su momento convalidar legislativamente el pago a los fondos buitres, que fue la primera medida que inició la escalada de endeudamiento o de sobreendeudamiento del país que estamos padeciendo y que nos ha conducido a la crisis actual que, digamos, toda la gente seria, aún partidaria de las líneas de gobierno, coincide en señalar que recién comienza, que no ha llegado aún lo peor. Esto es bastante evidente por otra parte. Pero para no irnos del tema, y otra cosa son reflexiones como estas que, digamos, lo colocan al gobernador en una situación antinómica con lo que uno podría considerar legítimamente la identidad y la esencia misma del peronismo. Porque no hace falta ser ningún experto para caracterizar la aparición del peronismo en la política nacional y las políticas seguidas por Perón a lo largo de toda su vida
como una política de defensa de la Argentina industrial, de lucha por desarrollar al país en los términos de un capitalismo autónomo, digamos, que tuviera como eje el mercado interno y que estableciera todo el sistema de medidas que todos los países del mundo han establecido cuando tenían que colocar los pilares de su propio desarrollo autónomo. Es el caso de Japón. Japón fue proteccionista durante todo el tiempo que necesitó para poder alcanzar el nivel de la industria de los países con los cuales tenía que competir en el mercado mundial. Inglaterra fue proteccionista en sus orígenes cuando tenía que protegerse contra Holanda y solamente adoptó la filosofía del libre cambio cuando se colocó a la vanguardia de la economía mundial y entonces no tenía nada que temer de la competencia, porque en la competencia abierta terminaba siempre en un lugar exitoso. Estados Unidos ha sido proteccionista con Hamilton durante todo el periodo de constitución de los Estados Unidos modernos y pasó a una política en la cual se expresaron como campeones del libre cambio digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban Estados Unidos tenía la mitad del Producto Bruto Mundial, se producía en Estados Unidos, su potencia era incontrastable y su producción mercantil no tenía rivales en ninguna parte del mundo. Alemania logró constituir una industria moderna sobre la base de seguir las recomendaciones de Liszt, no del músico, sino de otro Liszt, que recomendaba a los alemanes el proteccionismo industrial. A nadie se le hubiera ocurrido en esos países y en esas épocas en las cuales estaba tratando de construirse la industria nacional, desafiar como hace el gobernador en esta oportunidad, desafiar a librar la competencia con el resto del mundo, porque se sabe que en la competencia abierta, salvo en renglones, como es en nuestro caso la producción agropecuaria, la Argentina está condenada a que los demás, o a que ciertos países, no todos, pero ciertos países, destruyan su economía. Es un vox populi, creo que casi todo argentino sabe que es, por ejemplo, es imposible competir con la producción textil china. Es imposible competir, mejor dicho, lo voy a decir en otros términos, es imposible pretender que pueda sobrevivir una industria textil y una industria del calzado en la Argentina si no se la protege de la competencia china. Eso lo sabe todo el mundo. Es más, eso lo sabe y lo está sosteniendo en defensa de su propio país esta figura tan pintoresca e impredecible, digamos, ¿no?, que es el actual presidente de los Estados Unidos. En este acto, donde a Manuel Tagle le toca dar la bienvenida en nombre del G6. El G6 es un grupo de asociaciones empresarias donde está la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio, grupos de ese tipo. Y en realidad Manuel Tagle es un empresario de Córdoba que
hay que reconocerle la coherencia de haber sostenido estos puntos de vista librecambistas toda su vida. Yo creo que es heredero de una tradición comercial en la provincia que ya en el siglo XIX, digamos, era la base del mitrismo cordobés. Hay un famoso gobernador de Córdoba, aliado de Mitre, que es Félix de la Peña, que ya era librecambista y mitrista en aquellos años, ¿no? Y Manuel Tagle llega al ridículo en su intervención en este acto, en este evento, de cuestionarles a los países centrales la guerra comercial. O sea, lanzar un mensaje dirigido hacia figuras como Trump de que sería un grave error atentar contra la libertad de comercio. O sea, los tipos como Manuel Tagle no creen que en realidad, o fingen creer, que en realidad estas cuestiones son cuestiones de principios, como pueden ser cuestiones de principio las creencias religiosas o las creencias morales, que hay que sostenerlos en toda época y lugar. Principios abstractos universales, desconociendo que en realidad los países serios, lo que ellos llaman países serios, han tenido posiciones librecambistas o proteccionistas según lo que dictaban sus intereses materiales, sus intereses concretos. Después de la crisis del 30, hubo un periodo donde el proteccionismo prácticamente se transformó en la política de todos los países y donde el comercio mundial se vio reducido a niveles impensables antes de 1929. O sea, hubo una decadencia del comercio mundial y un encerramiento de todos los países en sus enclaves nacionales, o en el caso de los que eran imperios, como el caso de Gran Bretaña, en los marcos del imperio, privilegiando las relaciones internas del imperio en la medida en que había una guerra comercial desatada de todos contra todos a partir de la crisis económica del 30. Entonces, los países en relación a este tipo de cuestiones, han hecho lo que hace cualquier persona sensata, y es que hace el traje de acuerdo al cuerpo, y no quiere que el cuerpo tenga que entrar en el traje, porque las cosas son al revés. Claro. Ahora, de parte de Schiaretti, esto creo que tiene el relieve de ser una especie de exposición doctrinaria que niega lo que son los fundamentos y las bases del peronismo. Es decir, el peronismo practicó una política de protección industrial y de fundación de industrias, de lo cual Córdoba fue un teatro privilegiado, a partir de la fábrica militar de aviones, el establecimiento de DINFIA, del IAME, digamos, ¿no?, de la fábrica de automóviles, de la fabricación de tractores, de la fabricación de aviones y demás. Bueno, todo eso tenía como fundamento la protección de la industria nacional contra la competencia extranjera. O sea, la Argentina no estaba en condiciones, a pesar de que venía favorecida por la crisis del 30, por los cambios de política que esa crisis obligó, digamos, aún a pesar de que presidía el Ministerio de Economía el abuelo de Pinedo, el Federico Pinedo, sí, abuelo, digamos, ¿no? Sí. A pesar de eso, primero por la crisis, después por la guerra mundial, además la Argentina había sido beneficiada por una especie de protección económica singular, no planificada, digamos, no buscada, obviamente por los gobiernos oligárquicos que eran partidarios de que la Argentina fuese
el granero del mundo y no una fábrica. Y entonces, a pesar de eso, digamos, de que la industria nacional venía con ese impulso, el peronismo tomó ese impulso, se apoyó en él y lo llevó a un desarrollo que casi en su época no tenía igual en el resto del mundo periférico. La Argentina fue el cuarto país del mundo que tuvo aviones de reacción, y tenía una industria automovilística que cuando uno va al Museo de la Industria y compara los modelos del Justicialista o Institec con los modelos de automóviles que se fabricaban en el resto del mundo para la misma época, advierte que con tecnología propia o comprada se estaban fabricando automóviles que no tenían nada que envidiarle a los automóviles importados. Todo ese sistema, digamos, ¿no?, que está condensado en el caso del peronismo en las tres banderas de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, son exactamente lo opuesto de esta celebración de la apertura al mundo, de la integración al mundo, que no puede ser, y menos en las condiciones actuales, donde caminamos hacia la protección, hacia el proteccionismo y hacia la guerra comercial, en la cual el país no puede entrar como una inocente doncella, digamos, ¿no? Mientras los otros defienden con uñas y dientes sus intereses nacionales, y donde el país viene justamente con las limitaciones y defectos que se le puedan apuntar, pero viene de una política que durante los 12 años de gobiernos kirchneristas, inclusive durante el primer periodo de gobierno de Duhalde, fue buscando el restablecimiento productivo del país sobre la base de proteger su mercado interno, de estimular el consumo de las mayorías nacionales para darle aliento al desarrollo, inclusive con políticas contracíclicas cuando la crisis del 2008 afectó los planes, con políticas de manejo que podrían haber sido mejores, pero que de todos modos, si juzgamos el sentido que tenía la administración del comercio, por ejemplo, llevada adelante por Guillermo Moreno, eran medidas tendientes a proteger la producción nacional contra la invasión de mercadería extranjera. Bueno, esa invasión que tiene como matriz originaria la concepción oligárquica que yo alcancé a escuchar siendo un pibe, de que las industrias en la Argentina eran artificiales, porque lo natural en la Argentina era producir pasto y vacas, ¿no? Era la Argentina de la famosa oda de las ganadas de las mieses. Ese era el destino natural de la Argentina. Esa Argentina que el propio Carlos Pellegrini, digamos, ¿no?, un hombre del régimen que constituyó la Argentina, decía: es hora de que produzcamos algo más que pasto. Es una frase. Bueno, esa Argentina consideraba que las industrias en la Argentina eran artificiales. Por supuesto, semejante burrada, que no dice nadie ya hoy, no va a ser sostenida por nuestro gobernador. Nuestro gobernador, al contrario, hace un flirteo con las pymes, que todo el sistema de la gran industria, porque la UI en realidad concentra prácticamente a las empresas multinacionales argentinas y al mundo del capital extranjero, de la empresa extranjera, viven llenándose la boca de las pymes, pero en realidad la están reventando. Pero si bien existen casos aislados de pymes que pueden estar en condiciones de competir en el mercado mundial,
Yo conocí algunas incluso en mi paso por el Banco de Córdoba, pero en términos generales, la única manera que tiene la Argentina de poder proteger su producción es hacer lo contrario de lo que significa esto de integrarse al mundo, que es un eufemismo, porque en realidad no se puede decir que la Argentina se puede decir muchas cosas, los 12 años kirchneristas, pero no se puede decir que la Argentina estaba aislada del mundo. La Argentina no era Corea del Norte, digamos, desde el punto de vista de sus manejos económicos. Tenía una sociedad estrecha con los países del Mercosur, tenía un sistema comercial negociado y por supuesto, como toda cosa negociada, con tires y aflojes, con China, digamos, buscaba multiplicar los mercados, buscaba exportar una producción con valor agregado en lugar de porotos de soja. Es decir, no estaba encerrada en sí mismo, como, qué sé yo, en el siglo XIX estuvo encerrada en sí misma el Paraguay del doctor Francia, digamos, y de los hermanos de los López, no hermanos, sino hijo padre, de los López. La Argentina estaba integrada al mundo, pero estaba integrada desde un sistema que pretendía proteger sus intereses nacionales. Bueno, entonces, en realidad, cuando vemos esta expresión, creo que podemos legítimamente decir que esta expresión de identidad filosófica del gobernador está justamente tomada de los enemigos históricos del peronismo. Gracias, Aurelio. Se llamaban tierra adentro, la Pampa y la Cordillera, después fue